Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Carreño a los libros. Antes quiero agradecer a los nuevos suscriptores y agradecer los comentarios que ustedes están permanentemente escribiendo en distintos programas. Algunos ya tienen un tiempo, meses y hasta un año, así que agradecido de esos comentarios y espero que continúen, ¿verdad?, comentando y compartiendo mis programas. Así que muchas gracias. Vamos de inmediato a estas notas de literatura. Hoy hablaremos de un cuento que me han pedido bastante. Hay una lista ahí, ¿no? Una lista de espera. Me han pedido varios libros, varios. Y trato de cumplir con todos, pero es una lista extensa, ¿no? Es un cuento que seguramente lo estudian todavía en los colegios y en la universidad, con certeza, aquellos alumnos de literatura que trabajan a Borges, Jorge Luis Borges. Me refiero al Sur, el cuento El Sur, que es un cuento de verdad muy, muy entretenido y que ofrece una cierta dificultad, podríamos decir. Bueno, como todos los cuentos de Borges, ¿no? Yo dudo que haya algún escrito de Borges que no ofrezca grados de dificultad. Y El Sur no iba a ser la excepción. El Sur es un cuento publicado por primera vez en 1956 en el diario La Nación de Buenos Aires. Y el propio Borges declaró en su momento que era tal vez uno de sus mejores cuentos. ¿Y por qué hace El Sur? ¿Por qué hace esta dificultad? ¿Qué lo convierte en un cuento que presenta este problema de comprensión? Porque plantea una narración que es muy común en Borges, que es la creación de planos narrativos, de dos planos narrativos. Lo que podríamos, o lo que se llama en realidad, ¿no es cierto?, esto de la narración enmarcada, una historia que se cuenta dentro de otra historia y que de repente el lector tiene dificultades para reconocer el punto de vista del relato, dónde se sitúa el relato. Ustedes saben como lectores que cuando nos enfrentamos a un cuento, a una novela, siempre hay un punto de vista, siempre hay un narrador o varios narradores, y cuando hay varios la dificultad es seguirlos, ¿no? Pero siempre hay como una conciencia narrativa. Bueno, acá también. El Sur, ¿verdad?, es la historia de Juan Dalman, Dalman, bibliotecario. Algunos han querido ver al propio Borges en el sentido que él era un bibliotecario también, como ustedes saben. Bueno, Dalman era un bibliotecario y era heredero, ¿no?, de antepasados heroicos que habían peleado contra los indios de Catriel, ¿verdad?, con Francisco Flores, su abuelo.
Y bueno, y él un poco de esta nostalgia, va a ser importante esto. Él cierto día toma un ejemplar de las 1001 noches, un texto bien significativo porque es un libro clásico de la narración dentro de la narración, ¿verdad? Un cuento que se cuenta dentro de otro y de otro y de otro. Bueno, toma las 1001 noches y está apurado por comenzar, ¿verdad?, su lectura, y subiendo las escaleras se golpea la frente en el alféizar de una ventana que se había quedado abierta. Y se provoca una herida profunda que lo lleva a un hospital, ¿no? Y esa primera parte del cuento, que es un primer párrafo extenso, termina con la frase como que se abre al mundo, el día prometido llegó. Y el lector se queda con esa frase, el día prometido llegó. Y claro, el párrafo siguiente nos dice que Dalman sale del sanatorio y toma un coche de plaza y lo lleva a la estación de trenes que lo llevará al sur, a una estancia en el sur. Y el lector se queda con esa imagen, ¿verdad? Pero el cuento va jugando con estos planos. De momento va viajando, de momento está en el hospital, le sorprende, ¿verdad?, en el sanatorio, le sorprende que los amigos y los parientes lo visiten y le digan que se siente muy bien cuando él se siente en el infierno, dice. Entonces, claro, y él de verdad se siente pésimo. Y en determinado momento, ¿verdad?, él odia su identidad. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que Dalman, al final del cuento, y por eso es que es complejo la dificultad que tiene. Yo tengo aquí el cuento, voy a leer el final, no el último párrafo. Nos dice, sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza un cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. Vean ustedes, Dalman tiene una fiebre tremenda, atroz, porque la realidad es que Dalman está muriendo de septicemia en el hospital, en el sanatorio. Y en esos momentos de la muerte, ¿no es cierto?, él sueña, fíjense, con esta muerte heroica en una batalla, en un combate, en una pelea a cuchillo, con un gaucho. Se enfrasca, ¿verdad?, en una pelea, en el sueño, se enfrasca en una pelea con unos gauchos que lo molestan, y él se quiere ir, pero de repente alguien menciona su nombre, señor Dalman, y aflora en él, ¿verdad?, ese recuerdo, ese antepasado heroico de su abuelo, y bueno, y se devuelve dispuesto a enfrentar la pelea. Entonces a alguien le tira un cuchillo que es un viejo gaucho que está como inmóvil, le tira un cuchillo. Y Dalman, bueno, empuña el cuchillo que acaso no sabrá manejar con certeza, no sabrá manejar porque es un bibliotecario, y sale a la llanura. Y claro, si hubiera podido elegir la muerte o soñarla, su muerte, esa es la muerte que hubiese elegido o soñado. Vean ustedes, entonces en realidad la muerte soñada
se impone a la muerte real. Es la que prime en el cuento. Entonces, ¿qué pasa? Que el lector, cuando lee la frase "el día prometido llegó", de inmediato piensa que Dalman sanó. Se recuperó, salió del hospital, viajó al sur, y bueno, y ahí se enfrascó en una pelea a cuchillo con un compadrito, ¿verdad? Y el último párrafo, el que acabo de leer, lo deja en la duda, porque ¿es la muerte que hubiese escogido o soñado? ¿Por qué? ¿Por qué ese fin? Porque en realidad no está peleando en la realidad. Esa pelea es en el sueño. Esa pelea ocurre en el momento en que él está muriendo, en esos instantes. Ahí ocurre esta pelea. Entonces, claro, la ficción, ¿verdad?, se sobrepone a la realidad. Y esto es lo que confunde al lector, porque en realidad Dalman muere o está muriendo en el sanatorio. Y por eso el sur, amigos, es un cuento que ofrece un grado de dificultad, pero es un cuento increíble, de verdad es un cuento muy bien escrito. Así que, y está ahí en internet, así que yo se lo recomiendo, léanlo, les va a encantar, y yo creo que estas notas justamente van a ayudarle a ustedes a disfrutar del cuento, sin duda. Bien, amigos, con esto terminamos el programa de hoy, y agradeciendo su atención. Si les ha gustado, compártanlo, suscríbanse al canal, ayuden a difundirlo, le dan like, y compartiéndolo también lo ayudan a difundir. Y gracias nuevamente, y nos vemos en breve. La promesa va que en una semana, por lo menos, no más, va un nuevo programa. Así que, hasta la vista.